Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería, Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Qué buena forma de comenzar, Héctor. Gracias, Vale, por Bienvenido. la invitación. Gracias. Definitivamente yo soy consciente o soy fiel creyente de que la música mueve nuestros recuerdos y nos puede llevar o nos puede trasladar a momentos, a situaciones donde fuimos felices. Sí, total. O en otros casos también donde fuimos tristes o vivimos unas rupturas también, porque también para el despecho sirve la música. Exacto, exacto. ¿Cuándo supiste, Héctor Molina, que el 4 iba a ser tu acompañante, el que te iba a acompañar el resto de tu vida? Porque sé que, nacido en Mérida, también tocaste la guitarra y también incursionaste en el mundo deportivo, pero decidiste por el 4. ¿Por qué el 4? Oye, sí, bueno, mira, yo empecé, digamos, en la música un poco más formalmente en Los Niños Cantores de Mérida, que era una coral infantil que tenía una particularidad, que hacía mucha música venezolana. Y entonces ahí estábamos como un grupo de chamos, todos fiebrudísimos por tocar instrumentos populares, ¿no? Había, sobre todo el 4, era como el que todos los chamos que estábamos ahí eran los que estábamos todos pendientes de tocar 4, aunque yo aprendí un poquito de mandolina, maracas, percusión, qué sé yo, esos otros instrumentos populares también, pero el 4 fue el que definitivamente me atrapó allí, sobre todo eso, que tenía como un ambiente, estaba rodeado de muchos chamos, porque en realidad no había ni siquiera un profesor de 4 allí. La coral era la coral. Exacto. Pero porque eran niños cantores, o sea, sí, había la música, pero el foco o lo central eran los niños que cantaban. exacto, exacto. Era el coro como tal, pero había esa fiebre pues entre muchos chamos ahí. Y de hecho esa generación de chamos que estuvimos ahí en ese coro, casi todos son músicos profesionales. Todo el mundo anda en la música de alguna manera. Hubo como un encuentro ahí de chamos, pues, de energías, creo yo, ¿no? Que todos nos fuimos por la música y muchos por la música popular. Estudiando y conociendo un poquito más acerca de ti, porque tuve la oportunidad de leerme el libro que escribieron sobre ustedes 4. Gerardo, ¿no? Gerardo Guarache. Exacto. El apellido es que me cuesta aprender, pero es impresionante ver también cómo tú lograste aprender, porque en los tiempos cuando tú estudiaste música o cuando tú estabas aprendiendo y estabas en Niños Cantores, no existía una herramienta que tenemos todos ahorita, que es por donde se está transmitiendo esta entrevista, que es YouTube. Tú te metes en YouTube y tú puedes conseguir cualquier cosa, como las clases que tú das, todo lo que tú nos estás enseñando acerca del 4 en tu canal, pero tú no tuviste esa oportunidad. Exacto. ¿Cómo aprendió Héctor a conocer fuera de ese círculo de los niños cantores o lo que estaba pasando alrededor de Venezuela con toda la música? ¿Cómo lo aprendías? Bueno, mira, yo creo que hubo un factor muy importante, que es mi casa, por supuesto, mis padres, que les encanta la música, y en mi casa siempre había música, de todo tipo, desde rock, jazz, hasta música tradicional venezolana, por supuesto, bastante. Entonces, claro, al momento que yo me empiezo a tocar 4 y aprender, y que mis padres me compraron un 4 porque vieron que yo tenía interés, pues entonces ahí fui yo a toda esa música que desde muy chiquito venía escuchando en mi casa. Entonces empecé a tratar de tocar eso que yo escuchaba en los discos en la casa. Entonces era el típico disco de acetato o los cassettes, y empezar a ponerme a tratar de tocar eso que yo escuchaba en los discos. Y para mí, yo siempre le digo incluso a mis alumnos que eso para mí fue una gran escuela, tocar sobre los discos. Yo ponía un disco, por ejemplo, uno de mis grupos favoritos, el grupo Raíces de Venezuela, que es un grupo emblemático de la música instrumental venezolana. Yo ponía esos discos y me estaba horas y tocaba el disco de arriba abajo y volvía otra vez, lo volvía a poner y volvía a empezar y seguía tocando y me estaba horas en eso. Y era como sentir que yo estaba tocando con ellos, ¿no? Exacto. Y entonces eso me ayudó muchísimo a desarrollar un poco el oído, porque también tenía que ser todo muy de oído. Oye, él está tocando algo ahí que yo no sé, y retroceder y volver. Y, oye, ¿qué será esto? ¿Y qué será este acorde? Y tratar de preguntarle a gente que sabía más que yo, mira, ¿cómo se toca esto? ¿Por qué aquí pasa algo que yo no puedo hacer? Y entonces, así fue como aprendí un poco. Pero es verdad, había que esforzarse un poco más, ¿no? Tenía que dar la milla extra porque es impresionante. Tienes que tener
talento y oído musical para poder hacer lo que tú hacías. Porque si tú me dices a mí ahorita, intenta hacer algo de eso, yo por lo menos que soy de Barquisimeto, tengo que decirlo, pero sordo musicalmente hablando. Yo estuve en un matrimonio, yo le digo a una amiga, no bailo salsa. Porque no baila salsa. Claro que sí, entonces me enseñó a bailar ayer, pero me decía, cierra los ojos y sígueme a mí, o sea, sigue el ritmo, porque para mí el ritmo, la música, yo la disfruto y es algo de lo que más disfruto en la vida, pero no puedo tocar. Sí, sí, pero también son muchas horas de dedicación y bueno, en la casa que te tengan paciencia, ¿no? Porque yo repetía y repetía y repetía y volvía a poner, que me acuerdo que mi mamá a veces llegaba y decía, hijo, pero toqué otra cosa, tal, porque tenía horas tocando una sola canción, por ejemplo, entonces... Sí, eso es parte, creo que, Héctor, del secreto o del éxito, que te apoye, que te apoye la así familia. es, totalmente. Si yo te pregunto a qué sonaba la infancia en la casa de los padres, ¿qué música puedes recordar que te lleve a esos momentos? Oye, bueno, mira, como te comenté antes, la música del grupo Raíces de Venezuela... Y un pedacito. Un pedacito, a ver, hay algo que ellos tocaban que se llama Tonada al amanecer, creo, o al atardecer, una de las dos, no me acuerdo, que empezaba una cosa así como esto. Es como una tonada así, no sé, ¿no? Es muy sabroso porque, sabes que cuando yo estaba creando la idea de los colores, sonidos y sabores de mi tierra, lo hice por un libro que tengo que se llama Lara, mi museo imaginario, donde son puros artistas plásticos del estado Lara. Ok. Y hay una compilación de artistas impresionantes, entre ellos el maestro Jesús Armando Villalón, Jesús Pernalete Túa, artistas que te siembran, porque a mí por lo menos ver los atardeceres con los colores que asemejan los crepúsculos de Barquisimeto es trasladarse a esa época. Claro. Y con la música, yo escucho por lo menos a Simón, cuando Simón sacó el disco Simón Cuenta y Canta. Es una maravilla. La primera tonada, que era creo que es Sabana, que él dice que él se dedicó a rescatar la tonada porque él sentía que con la industrialización que estaba llegando a Venezuela, la tonada se podría perder, porque él decía que ya no iba a haber hombrecito alguno que se levantaba a las 5 de la mañana a ordeñar una cuenta de vaca. Y en la jornada de ordeño era donde se creaban las tonadas, porque no sé cómo se le llama a la gente que canta las tonadas, pero lo que hacían era cantarle a la jornada que estaban haciendo. El ordeñador ahí cantando. Exacto. Entonces, le contaba incluso sus secretos y todo, ¿no? Exacto, entonces eso es impresionante. Tú sabías cuando llegó tu etapa de decidirte por el 4, porque estuviste en la etapa de cantar en Los Niños Cantores y leí en el libro, bueno, cambió la voz, ya después seguir siendo cantante y te invitan a ser parte de los músicos que acompañan a los Niños Cantores. ¿Tú sabías que ibas a tener tanta responsabilidad con la música tradicional venezolana cuando llegaste a agarrar el 4? Mira, a ver, yo no sé si tenía esa conciencia de tener esa responsabilidad, ¿no? Pero sí, yo creo que uno sueña con esas cosas. O sea, cuando uno empieza en el mundo de la música o, bueno, en el deporte o en lo que sea, pues uno sueña con querer llegar lejos y hacer cosas importantes, ¿no? Yo no te voy a decir que no, nunca me lo imaginé, no, sí, yo sí quería, yo veía a los músicos de, no sé, del ensamble Gurrufío, de Serenata Guayanesa, yo quería ser como esa gente, ¿sabes? Yo quería estar ahí, exacto, el cuarteto, verlos así en los grandes escenarios y decir, oye, yo también quiero estar con mi 4 allí.
yo sí soñé con eso, digamos, de alguna forma, y bueno, gracias a Dios de alguna manera se ha dado y he podido estar dando. Lo han hecho porque con C4 Tribu ustedes han hecho algo que es impresionante, y yo me pregunto si en esa etapa de tu juventud y de tu adolescencia no pasaba por tu mente que estabas equivocado al escoger el 4 y no una guitarra, porque vamos a ser claros, la música tradicional venezolana no era antes tan valorada como quizás lo es ahorita. Que el hecho de que 6 millones de venezolanos estemos fuera de Venezuela hace que valoremos más nuestro producto, el producto nacional, tanto los sabores como los sonidos, como nuestros artistas plásticos. Por eso también nace esta idea. O sea, tú no pensaste, voy por mal camino escogiendo la guitarra, o quizás tu familia o algunos amigos te decían, el 4 no, hermano, porque eso no vas a llegar muy lejos. Sí, bueno, mira, yo tengo un cuento muy bueno con eso, porque yo cuando ya, después de esta etapa de los niños cantores, que decido como estudiar música formalmente, que no sé, que yo mismo me exigía que tenía que formarme mejor, ¿no? Y no ser solo la guataca y parrandero, sino que también una formación musical. Cuando llegó a las escuelas de música, en las escuelas de música no había una mención de 4, digamos, ¿no? Había como 4 complementarios, muy básicos, y yo ya tocaba. Entonces yo decía, bueno, ¿qué estudio? Me puse a estudiar guitarra, ¿no? Porque bueno, es lo que puedo estudiar. Y recuerdo que cuando ya me mudé a Caracas, que también me pasó exactamente lo mismo, que fui a estudiar en la universidad, a estudiar música, ya no había la mención de 4. Ahorita sí existe, pero en aquel momento no. Y entonces estaba estudiando guitarra clásica con un maestro muy importante en Caracas, pero ya aparte de eso yo tocaba 4 en agrupaciones y andaba tocando mucho por allí. Y hay una particularidad, que es que uno con el 4 se destruye mucho las uñas, ¿no? Yo uso unas uñas más o menos largas, pero ahora que uso uñas acrílicas, que son uñas más fuertes, pero en ese momento usaba mis uñas naturales y se me destruían las uñas. Cuando iba a la clase de guitarra, el maestro me decía, no puedes tocar guitarra con esas uñas así. Entonces yo, oye maestro, lo que pasa es que yo toco 4. ¿Las cuerdas son distintas? No, es porque la forma de ejecución del 4 es como agresiva, entonces a veces pues se rompe la uña. Y la guitarra pues es más delicada, yo estudio la guitarra clásica además. Entonces me dice, no puedes seguir tocando con esas uñas así. Entonces yo, profe, es que yo toco 4, entonces tú sabes, el 4 ese. Entonces él mismo me puso así como entre la espada y la pared y me dijo, tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Entre el 4 y la guitarra? Sí, qué vas a hacer, porque no puedes tocar guitarra así. Entonces yo ya estaba empezando a tener como una vida como cuatrista, y bueno, siempre el 4 ha sido como mi instrumento más, en el que he sido más sólido y todo. Entonces me decidí, dije, bueno, me quedo con el 4. Además estoy trabajando más con el 4, tocando en cosas importantes. Y también un profesor me dijo eso, me dijo, mira, guitarristas hay muchos, cuatristas que toquen así como tú no hay tantos. Entonces también eso como que me despertó eso de decir, bueno, me voy a decidir por el 4 y voy a ponerle todo el empeño a ser cuatrista, ¿no? ¿Y cómo nace esa loca idea de 3 cuatristas y un bajista de decirle al mundo, aquí estamos? Porque leía, y te lo juro que se me erizaba la piel como ahorita, cuando ustedes se presentaron, creo que fue en el Aula Magna, sí, que iban a ser teloneros de Jorge Drexler, y hacen esa fusión de intercambiar las manos y tocar tú el 4 del otro, el otro toca el 4 del otro, y digo, wow, qué impresionante. O sea, yo me lo imaginaba, porque así como lo narra Gerardo en el libro, ustedes lo que escuchaban era el sonido, el estruendo, pero no sabían por qué era el estruendo, y resulta que era de lo que la gente estaba fascinada y emocionada por lo que ustedes estaban haciendo. O sea, y ya tienen bastante tiempo ustedes, y aún sigue siendo C4 Tribu una de las agrupaciones de la que tuve el privilegio de estar en el bautizo del libro y escuchar en vivo Back to Four, que ustedes tienen. Yo les voy a dejar el link aquí abajo del video para que lo vean, porque es algo totalmente innovador ver cómo pueden sacar un video musical de puros 4, o sea, instrumental, sin ninguna voz. Pero yo le decía al maestro Miguel Delgado Esteves, incluso el día del lanzamiento del libro, porque yo no pude conversar con ustedes porque había mucha gente y ustedes estaban firmando los libros, pero cuando yo escuché Back to Four fue el sentimiento de volver a Venezuela, porque yo tuve el privilegio de conocer el Salto Ángel, ir a Canaima, y escuchar Back to Four me hizo ir al momento en el que da la curva a la Curiara, cuando vas hacia Salto Ángel y de repente tú volteas y ves la caída de agua más grande del mundo que está en tu país, y sentí que estaba en Venezuela por esos minutos que ustedes estaban tocando. Imagínate, ustedes transmiten algo impresionante.
¿Cómo logran esa fusión ustedes cuatro? Bueno, mira, eso fue totalmente inesperado, digamos. Este grupo no nació, C4 Trío no nació así porque planificamos hacer un grupo de 3 cuatristas. No, yo conocí a Jorge Glenn en la universidad y él estaba en un caso muy parecido al mío. Él también se fue, él es de Cumaná y él se fue a Caracas también a estudiar música en la universidad. Pero él también no había mención de 4. Entonces él estaba estudiando mandolina clásica, que era más lo que daba la universidad. Y un día llego yo a la universidad con mi 4 y él se me acerca y me dice, ¿qué? ¿Eso es un 4? Sí, yo, sí, tú tocas 4, sí, yo también. Ah, cónchale. Entonces él saca su 4 y yo saco el mío y empezamos a compartir y claro, de una hicimos clic porque los dos estamos como en lo mismo, estamos estudiando en la universidad, pero no estamos estudiando exactamente lo que nos gusta, exacto. Estamos estudiando, aprendiendo música, pero el instrumento nuestro, el 4, no era lo que estábamos estudiando en la universidad. Entonces empezamos a hacer cosas, proyectos juntos, a tocar, a acompañar gente, y empezamos a estar muy en contacto. Y nos invitan a hacer un concierto de 4 solistas. Él iba a tocar unas cosas, yo otras, e invitamos a Eduard Ramírez, que ya lo habíamos visto por ahí en Caracas, y a un amigo de la universidad, Rafael Martínez. Y nos pusimos de acuerdo, bueno, tú tocas tal, y de repente digo, oye, pero ¿por qué no tocamos algo juntos al final? O montamos unos 3, 4 temas y tocamos los 4 cuatristas al final. Y entonces nos empezamos a reunir, a ensayar, y cuando empezamos a tocar y a repartirnos los roles, porque era, bueno, tú haces la melodía, yo acompaño, bueno, yo puedo hacer una percusión, bueno, y tal. Cuando empezamos a ver el resultado, nosotros mismos fue así como que, esto está brutal, oye, esto tiene que seguir. Cuando hicimos el concierto, que fue muy chévere, dijimos, esto tiene que seguir, o sea, vamos a formalizar la cosa, vamos a montar más repertorio. Entonces, así fue que surgió el grupo como muy espontáneamente. Y bueno, con el tiempo, pues por supuesto hemos ido desarrollando otras ideas. Rafael, que era de San Cristóbal, no pudo seguir, él se tuvo que ir por cosas familiares a San Cristóbal y nos quedamos nosotros 3. Y luego con los años fuimos incorporando a Rodner, que participaba eventualmente con nosotros en cosas, hasta que él ya estuvo como que en todo el repertorio y dijimos, oye, mira, queremos que estés en el grupo ya permanentemente, ¿no? Ese sonido del bajo, aun cuando lo pueden hacer con el mismo 4, o sea, le da una potencia a la agrupación. Y Rodner es un músico extraordinario que también nos ha ayudado a nosotros a elevar, digamos, el nivel del grupo muchísimo. Entonces, digamos, el proyecto es un poco raro, no es un formato muy usual en la música venezolana y ha tenido como muy buen impacto. Y no sé, hay como una energía que se mueve entre nosotros 4 que a veces nosotros mismos no la podemos explicar, ¿no? Y uno la puede percibir cuando ve una presentación de ustedes. O sea, porque cuando estuve en ese lanzamiento del libro, el bautizo del libro, era impresionante ver cómo ya saben cuándo me toca hacer silencio, cuándo va mi parte, y es como que los demás pareciese que se hacen hacia atrás y se pusiesen en la parte oscura y dejaran al otro, pero no, siguen estando allí, pero las miradas se van fijando en cada uno de ustedes. Exacto. Cuando van interpretando, como tú dices, el rol de cada uno, que si la melodía, que si el otro va a hacer el acompañamiento, el otro hace el bajo, pero es algo impresionante, ¿verdad? Sí. Hemos logrado ahí una dinámica, pues, que entre todos además nos admiramos y nos respetamos muchísimo. Entonces también eso ayuda a que, mira, este es tu momento, dale ahí. Exacto. Y eso es chévere, ¿no? Pensó un muchacho de Mérida que toca el 4, que su nombre iba a estar en Las Vegas cuando dieron nominados al Grammy, acompañando en una oportunidad al Pollo Brito y en otra oportunidad a una personalidad extranjera, pero con el instrumento. ¿Pensaste llegar tan lejos como me dijiste que sí, apostaste porque, mira, el 4 y no me importa? Pero sí pensaste que iba a traspasar la frontera. Sí, no, o sea, nunca me imaginé que iba a llegar como a esos niveles, ¿no? Porque además uno veía la cosa de, por ejemplo, el Latin Grammy, el Grammy como una cosa, no, eso es de la música comercial y de los grandes artistas. De hecho, uno nunca había visto, qué sé yo, a Simón Díaz nominado a un Grammy, o Serenata Boyanesa, o esas agrupaciones de música tradicional venezolana, como que no, esa no es... O Alberto, María Teresa. Exacto, pero cuando empezamos a entender un poco cómo son los procesos y eso, porque también uno pensaba que era que, no, el Latin Grammy me va a buscar a mí, me va a decir, yo te quiero nominar, ¿no? Y no es así, ¿no? Tú te tienes que postular y tienes que hacer todo el proceso, inscribirte en la academia. Cuando empezamos a entender todo ese proceso, decir, ok, nos tenemos que meter aquí, hay que enviar el disco, todas esas cosas, fue que vimos, bueno, sí se puede llegar, ¿no? Y nuestro primer disco nominado fue el disco de Gualberto más C4, que además, bueno, imagínate, para nosotros era una alegría enorme que Gualberto estuviera allí, ¿no? Exacto. O sea, por supuesto nosotros, pero que además con Gualberto era así como demasiado emocionante sentir que Gualberto
podía estar ahí, en los Latin Grammy también, ¿no? Y que su nombre sonara allí. Entonces, cuando empezamos a entender el proceso fue que dijimos, ok, después intentamos con ese disco, lamentablemente no ganó, pero ganó Reinaldo Armas ese año, por ejemplo. Entonces ya decíamos, bueno, ya la música venezolana se está acercando a estos niveles, que a ¿no? uno el venezolano se le llenaba el corazón, por lo menos cuando le otorgaron el Grammy honorífico a Simón Díaz. Exacto, que también fue... Que yo siempre dije, o sea, se lo dieron muy tarde. Porque, aunque yo imagino, y lo ha dicho Juan Luis Guerra, cuando él recibió el Grammy, él pensó que iba a ser una alegría o una emoción que iba a llenarlo todo. Y resulta que no, era un premio. O sea, es un premio que puedes vivir la emoción en el momento que te lo entregan, las giras del medio y todo, pero después tienes que seguir. Después hay que seguir Trabajando. Sí. Y bueno, el legado que dejó Simón es impresionante, pero yo digo, se lo entregaron tarde, porque ya la mirada de Simón se estaba perdiendo y no pudo disfrutar ese reconocimiento que lo tenían merecido desde hacía tantísimo tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Los premios es justamente eso, es un reconocimiento, algo que te ayuda, digamos, a que la gente valore más tu carrera, pero tienes que seguir, ¿no? O sea, eso más bien es un impulso para que tú sigas haciendo cosas y digas, bueno, oye, lo que estoy haciendo está bien, está chévere, tiene aceptación, pero hay que seguir. Hay gente que como que piensa que el pico es ya, sí, y no, resulta que lo más importante es que tú sigas haciendo cosas por la música, ¿no? ¿Qué te motiva a agarrar tu instrumento y, como lo dijiste, son horas que tienes que pasar para que puedan salir el virtuosismo o todo lo que estás haciendo, todo el trabajo que estás haciendo? ¿Qué te motiva a agarrar el instrumento todos los días? A practicar para que cuando te toque presentarte en una sala salgan los sonidos que ustedes proyectan. Bueno, mira, hay varias cosas. Tú lo dijiste hace rato, que eso sí era una cosa que yo no lo tuve nunca de chamo en mente, que es como la responsabilidad que uno va adquiriendo, ¿no? A medida que va corriendo los años y que mucha gente te ve con admiración o sigue lo que tú haces, entonces sientes como esa responsabilidad de mantener la calidad de lo que estás haciendo, ¿no? O de ir evolucionando, o de ir haciendo cosas mejores. Entonces eso te lleva a que tienes que estar ahí con el instrumento siempre en la mano, ¿no? Y tratando de hacer cosas de calidad y cosas buenas, ¿no? Y lo otro, una cosa que también mencionaste, que es el hecho de que ahora estamos fuera y que a pesar de lo paradójica de toda la situación, de que las circunstancias tan complicadas que vive Venezuela, pues es también una oportunidad que se nos ha dado de difundir nuestra cultura, porque nosotros como que estábamos dentro de nuestro país con nuestra música, nuestros artistas, y vivíamos allá y hacíamos las cosas allá, y no estamos con esa preocupación de que yo quiero que el mundo conozca. Ahora sí, ahora sí estamos como que, mira, quiero que conozcas el cuatro, quiero que conozcas la arepa, quiero que conozcas el tequeño, quiero que conozcas nuestras cosas. Exacto. Y entonces nos ha pasado a los músicos que estamos afuera, y en mi caso, que bueno, ejecutando un instrumento como este, tan tradicional y tan importante para los venezolanos, difundirlo de la mejor manera posible y que todo el mundo conozca y diga, oye, sí, ese es el cuatro venezolano, yo ya sé. Entonces hay como una responsabilidad que se ha dado en los últimos años que yo no la tenía en mi radar, digamos, pero de un tiempo para acá es muy importante para mí eso. Entonces también cuando de repente te llama un músico extranjero, un músico americano, un músico, en el caso de esta ciudad, un músico cubano, de repente, mira, quiero que toques cuatro conmigo en alguna cosa, y tú, wow, tienes que estar ahí listo, sí. Entonces eso significa que tienes que estar encima del instrumento todo el tiempo y estar a nivel, digamos, como los deportistas, que tienes que estar entrenadito allí. Exacto, por sí. Para cualquier competencia. Sí. ¿Qué representa para Héctor Molina la familia? Porque tu esposa es músico, o sea, y debe ser como que en algunos momentos sabrosos, pero en otros tengo una presentación yo, tú tienes otra y tal, y tienen un chamo. ¿Tu chamo también toca algún instrumento? Mi chamo está empezando a tocar percusión ahora. ¿Qué? Yo nunca lo quise presionar a la música, ¿no? Porque yo es algo que él escoja. Exacto, yo siento que lo tiene que hacer por disfrute, porque le guste, porque... Y bueno, de un tiempo para acá se ha emocionado con la cosa de la música. Ahorita está en el Miami Music Project, que es un proyecto parecido al sistema de orquestas de Venezuela. Exacto. Que está aquí funcionando. Ahí está Daniela Padrón. Ella da clase allí también. Él está estudiando percusión y lo veo súper entusiasmado. Y bueno, para nosotros que somos músicos, pues nos encanta, por supuesto, ¿no? ¿Y qué representa la familia para Héctor Molina? No, para mí es todo. Además, en este proceso migratorio, digamos, donde todavía la familia tiene que ser más unida todavía que lo normal. Exacto.
porque bueno, somos nosotros tres, aquí tenemos un par de familiares, pero no tenemos abuelas, tías, primos aquí. Uno llega a una ciudad como esta y bueno, te tienes que enfrentar solo, así que el núcleo tiene que ser todavía mucho más fuerte. Para mí es súper importante, y además que el hecho de que mi esposa sea músico, pues también eso, ella comprende perfectamente cómo es mi movida, cómo es mi ambiente, y yo igual, ¿no? Ella, de hecho, en Venezuela tocaba en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, viajaba por todo el mundo, mucho más que yo. Entonces, la dinámica nuestra en Venezuela era todavía aún más compleja, porque ella de repente se iba un mes y regresaba, y a los 2 días me iba yo otro mes para otro lado de viaje. Entonces, aquí ha cambiado mucho esa dinámica, pero entendemos perfectamente lo que es el mundo de la música, cómo se vive la música, y cómo es el movimiento de un músico en una ciudad, ¿no? Y hacen una fusión muy sabrosa, porque se presentaron en el show de George, y tuve la oportunidad de verlos también en un café aquí cerca de casa, donde estuvieron, y es muy sabroso escuchar la flauta y escuchar acompañada del cuatro, y también existe eso, esa química de saber cuándo te dejo a ti que le des sola y cuándo te deja a ella que le des tú sola al cuatro, y tienes la virtuosidad de que también tocas la guitarra. Sí. Y yo creo que lo aprendí cuando entrevisté a Miguel Delgado, y es que la guitarra es hija del cuatro y no al contrario. Es así, sí. Porque él me explicaba que el primer instrumento eran de 4 cuerdas y tal, que no sé qué, pero no se llamaba el 4. Y después es que surge la guitarra, que le suman una cuerda más en los años yo no sé cuánto, porque eso de historia musical ahí sí. Miguel ahí es la autoridad. Exacto. Sí. Si yo te pregunto que con un pedacito nada más de una canción me exprese lo que representa esa agrupación a la que perteneces, y yo sé que no puedes tocar Back to Four porque no sonaría Oye, igual, sí, no, es pero muy difícil. ¿con qué tema representarías ese momento de lo que estás viviendo con C4 Trío? Mira, a ver, C4 Trío es un grupo, como te dije antes, que tiene como una energía súper especial. Nosotros nos montamos allí en tarima y yo me siento, no sé, como con un superpoder, ¿no? Además somos así como que los 4 estamos aquí y se forma esa energía que yo, que tocaba en tantos grupos, en tantas cosas, no todas las agrupaciones como que gozan de eso, ¿no? Y bueno, son cosas a veces que están más allá de cierta explicación lógica, ¿no? Pero a mí siempre me suena que es como esa energía que además tiene también el 4. Es que viene de allí, creo yo. Como son 3 cuatristas y el 4 tiene como esa fuerza. A mí es inevitable que suene algo potente, ¿no? Sí, entonces a mí me suena algo como esto, que además es parte de lo que tocamos nosotros, un tema que es parte del folclore de Venezuela, que es el zumba que zumba, que es un género llanero, que nosotros hicimos un arreglo así loquísimo y lo rebautizamos zumba cum laude. Entonces yo toqué un pedacito de eso, que además es así como la energía del 4 en su esplendor. Vamos a ver. Héctor, ¿qué has logrado descubrir de nuestra música? Porque a mí cada día que los entrevisto a ustedes, cuando entrevistas a Henry, a Daniela, al maestro Miguel Delgado,
me enamoro más, cada día más de nuestra música, porque hay tantos géneros, tantos ritmos que yo no sabía lo que significaba, lo que era la bolera. El maestro Miguel Delgado dice que eran textos humorísticos acompañados, y yo no sabía que eso existía. Sí. Y él me habla de que esos eran géneros que quizás estaban en proceso de extinción, así como quizás pasa con la fauna y tal, todo. ¿Qué has descubierto tú de nuestra música que te causa admiración, que te impresione de lo que has estudiado? Sí, bueno, mira, en estos días, no sé si viste, hubo un video que se hizo como viral de una entrevista que le hacen a Emilio Lovera, de este humorista venezolano importantísimo, y él hablaba, él usaba un término que él decía, Venezuela es un país megadiverso. Tú sabes que hay, creo que son 16 o 17 países megadiversos en el mundo, ¿no? Que tienen esa diversidad en el clima, bueno, en tantas cosas naturales, ¿no? Y a eso mismo pasa con la música, o con las tradiciones, o con muchas cosas en Venezuela, que es un país también megadiverso en ese sentido. O sea, no es lo mismo la música en el Zulia que la música en Sucre, la música del sur, la música del norte, pero sí tenemos una cosa que encierra todo eso, que es el cuatro. El cuatro está presente en todas las culturas, en prácticamente toda la música folclórica venezolana, ¿no? Como en un 90% de la música. Entonces eso hace una diversidad enorme en las formas de tocar el cuatro. No es lo mismo como toca un cuatrista llanero que como toca un cuatrista oriental o como toca un cuatrista andino. Y eso lo hace... Central también. Es central, claro, los larenses, lo que sea. Entonces eso hace que haya una complejidad enorme y haya muchísimas cosas por descubrir. Yo todavía, con todos los años que tengo tocando cuatro y siendo cuatrista, digamos, profesional desde hace tantos años, sigo descubriendo cosas, y por eso es que tengo un podcast que se llama Hablemos del Cuatro, que es precisamente un poco para descubrir esas cosas. Y a mí me ha sorprendido, por ejemplo, mucho los géneros orientales. En Oriente es una región del país que tiene como demasiados géneros hermosísimos, ¿no? Incluso algunos que son hasta medio bailar. Por ejemplo, está uno que se llama la Jota Carupanera, que Gualberto Ibarreto lo dio a conocer un poco, y que nosotros también hemos ido desarrollando un poquito dentro de ese cuatro trío, que de hecho incluso grabamos un tema con Rubén Blades, que se llama Juan no celebró su día, en ese ritmo, y Rubén Blades se adaptó perfectamente, ¿no? Que es una cosa así como... Descubrí yo con mi compañero Jorge Glenn, por ejemplo, que es del Oriente. Entonces, yo nunca en mi vida, viviendo en los Andes, había escuchado ese género, ¿no? Claro. Y todavía estoy como descubriendo cosas. En esto que he estado haciendo de mi podcast, he visto un montón de cosas que yo mismo no sabía. Entonces, invita a la gente a que vaya al canal de YouTube y al podcast para que pueda escuchar y descubrir eso que tú estás transmitiendo. Porque creo que el trabajo que estás haciendo es rescatar y mantener allí. O sea, que cuando la gente quiera, yo quiero saber por qué el 4 suena de tal forma en tal parte del país, vaya y tenga como referencia tu podcast. Sí, en Hablemos del 4, que es un podcast que empecé a desarrollar durante la pandemia. Lo empecé a hacer precisamente porque, gracias a Dios, nosotros tenemos en el mundo de los cuatristas como mucha hermandad, hay mucha buena onda entre todos. Tenemos grupos de WhatsApp, nos escribimos, a veces lo que menos hablamos es de cuatro. Me imagino los chistes de ustedes. Sí, bueno, pero un día un par de cuatristas zulianos empezaron a hablar en ese chat y empezaron a mencionar un poco de cuatristas que yo ni idea. Y claro, empiezan a poner nombres y cosas y a mandar links de videos, y empiezo a ver yo, oye, pero este tipo es increíble, y yo ¿por qué no lo conocía? O sea, imagínate, yo que soy cuatrista, no lo conozco, o sea, ¿qué quedará para los demás? Entonces fue cuando se me ocurrió la idea, oye, yo voy a empezar a hablar con este cuatrista maracucho, y después voy a hablar con un cuatrista de la isla de Margarita, porque todo el mundo tiene diferentes referencias y además crecieron con diferentes músicas. Exacto. No es lo mismo como el pescado que se come un oriental a los patacones del maracucho. Entonces, hasta eso influye, ¿no? en la comida y todo. Entonces, ahí está este podcast que se está transformando en un documento casi que histórico. Ahí han pasado cualquier cantidad de cuatristas de diferentes tendencias. He hablado con un montón de cuatristas. Ya voy a hacer la tercera temporada, que fui a grabarla a Venezuela, por cierto. Todavía no ha salido. No ha salido, va a salir a partir de enero del 2022. Y bueno, eso
es un proyecto que me tiene súper entusiasmado y que es parte de todo esto que te digo, de la diversidad tan enorme que existe en nuestro país de tradiciones, de culturas. Es un país que nosotros mismos nos estamos descubriendo. Nosotros mismos no sabíamos que teníamos tantas cosas dentro del país, ¿no? Héctor, el trabajo que ustedes están haciendo, y digo ustedes, los cuatristas y todos los músicos que les ha tocado salir y representar a nuestro país fuera, es impresionante porque están haciendo que la música venezolana se reconozca a nivel mundial. Si yo te pregunto, ya para finalizar este episodio de Los Sonidos de mi Tierra, ¿qué música le pondrías tú a un futuro esperanzador para Venezuela, donde puedan existir esos reencuentros que todos soñamos, que todos esperamos, que todos podamos ir a Canaima, conocer y disfrutar nuestro país? Porque hubo gente que se fue del país, que no conoció nuestro país, simplemente vivió en su casa, en su estado, y le tocó irse porque las condiciones no estaban para quedarse, y no conocieron los médanos, no conocieron Margarita. Yo no conocí Margarita, y a mí me duele, a mí no me gusta la playa, pero la gente cuenta tantas cosas sobre Margarita que digo, yo quiero Margarita. Sí, yo no conocí la Gran Sabana, por ejemplo, que tú dijiste, el Salto Ángel y eso, yo Canaima. O sea, y créeme que es una experiencia que todo venezolano debe vivir, porque eso es algo que, como decía Valentina Quintero, te siembra en tu país. Exacto. Entonces, ¿qué música escogería Héctor Molina para representar un futuro esperanzador para Venezuela? ¿Cómo sonaría eso? Bueno, mira, yo escribí un tema que llama un poco a eso, aunque suene un poco nostálgico, porque bueno, siempre todo esto tiene un dejo de nostalgia. Es un tema muy evocativo de nuestro país, y un tema que además tiene un título muy especial que se llama Código más 58. Que, bueno, los venezolanos sabrán que es el código para marcar a Venezuela, que antes en nuestros teléfonos no teníamos ese código. Y ahora es súper común tú ver ahí más 58 tal. Ni siquiera lo sabíamos. Cuando decían, ¿cuál es el código de Venezuela? Exacto. No sé, y uno llamaba y decían, abuela, ¿cómo es el código? Sí. Y por allá alguien decía más 58, pero no lo teníamos en nuestra memoria. Y entonces, un poco evocando eso, yo escribí este tema que a mí me suena, bueno, a Venezuela. Pues esto es lo que a mí me suena a Venezuela. Suena muy bonito ese futuro para Venezuela. Héctor, muchísimas gracias. Gracias, vale, por gracias. este rato y por conocer un poquito más acerca de un merideño que apostó
por el instrumento nacional, porque como lo dices, el cuatro está presente en casi todos los géneros musicales de Venezuela. Y si no, lo están metiendo también en cualquier música. Y ya en otro tipo de música, sí. Porque incluso Franco De Vita, Montaner, o sea, pueden darse el lujo de tener un instrumento como este y que participe en sus producciones. Así es un instrumento, yo sé, son de esas maravillas que tenemos nosotros en nuestro país que muchas veces no sabemos. Para nosotros es tan común que, ok, pero es un instrumento maravilloso que además tiene esa particularidad que como que se puede adaptar a lo que sea, ¿no? Exacto, y cada día se inserta en mayor cantidad de géneros, así que... Mil gracias por acompañarme, ya saben, sigan al maestro Héctor Molina en sus redes sociales, que se las vamos a poner durante todo el episodio y en el podcast para que puedan conocer más sobre la maravilla de este instrumento musical. Gracias, Vale, por la invitación, un placer enorme estar aquí. Nuestros anunciantes o nuestra gente está caracterizada por siempre dar y por compartir muchísimas cosas. Y nuestros anunciantes no son la excepción porque quieren compartir con nuestro maestro. Wow, los panas de Tequemoch. Para que disfruten de los pequeños y buenísimo. el mejor ron del mundo. Wow, claro que sí, Diplomático vale, gracias, qué buen regalo, seguro que sí, esto va a ser disfrutado. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral. Cocina japonesa con un toque peruano.